Hola, buen día, qué bueno verles nuevamente en esta serie que ha estado maravillosa, ha estado grandiosa. Hemos estado hablando durante esta serie temas bien interesantes y que quizás a veces nos sacan de nuestra estructura, de la manera en cómo vemos el mundo. Voy a hacer un repaso para aquellos que quizás no nos han acompañado desde el primer día. Quiero hacer un repaso brevemente de lo que hemos estado hablando. Franklin habló acerca de las relaciones, que las relaciones lo son todo. Y él explicaba, basado en algunos versos de la Biblia, que Dios nos ha mandado a tener buena relación, una buena relación con Dios y una buena relación con los demás. Que amáramos a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, pero también que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí entonces se resumía toda la ley en estos dos mandamientos. Es decir, todos los mandamientos que existían antes, ahora se iban a resumir en esos dos. Después estuvimos hablando que en las relaciones es bien importante la comunicación. Las relaciones se trata de comunicación. Que si queríamos preservar unas buenas relaciones interpersonales, debíamos ser o dominar el arte de la comunicación. Y en ese arte de la comunicación entendíamos que existían diferentes elementos, que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un mensaje y que ese mensaje debe ser decodificado. Otra de las cosas que hemos aprendido hasta ahora, es que el amor dice la verdad. Y hablábamos acerca de Jesús, de cómo Jesús valoró decir la verdad en medio de cualquier circunstancia, pero también cómo Jesús valoró cuando otros decían la verdad. Esas eran dos grandes enseñanzas que podíamos extraer de cómo Jesús vivió en esta tierra. Jesús no solamente dijo la verdad en amor, sino que también exigió o dio oportunidades para que la verdad llegara a nuestras vidas. Y nos damos cuenta entonces que en las relaciones debemos dominar el arte de la comunicación. Debemos confrontar con amor. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de siempre tener pendiente dónde lo voy a decir, cuándo lo voy a decir, qué es lo que voy a decir la verdad, pero hay que tener tacto, aprovechar las oportunidades para poder ir a la transformación, porque eso es lo que todos nosotros queremos en medio de las relaciones interpersonales. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial. Va a ser un tema donde quizás muchos de nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista, otros lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y quiero comenzar con una historia. No sé si te gustan las historias del pasado, pero quiero que recreemos esta historia y yo voy a ir comentándola y yo quiero que te vayas imaginando como si estuviésemos en la película 12 años de esclavitud. ¿Vieron esa película? Que trata de cómo los negros en Estados Unidos eran parte de la esclavitud y cómo iban siendo vendidos y que eso ocurría en el sur de los Estados Unidos y donde siempre había un amo para esas personas afrodescendientes. Entonces, imaginémonos y vámonos a esa película. Imaginemos que una persona está comprando esclavos y compra varios esclavos, pero esos esclavos vienen con sus familias. Estas personas que se convierten en amo de esos esclavos, entonces comienzan a darle trabajo, pero en medio de todo eso empiezan las relaciones interpersonales a jugar un factor fundamental, porque no solamente el amo se estaba beneficiando del esclavo, sino que también estaba proveyéndole algunas cosas para que ese esclavo pudiera vivir de una mejor manera. Tanto así que llegó a prestar dinero varias veces a un esclavo. Su sirviente, entonces, adeudó tanto a su dueño que llegó un momento donde le debía tanto que el jefe le dice: oye, ya vas a tener que pagarme, o de lo contrario te voy a vender con toda tu familia, con tu esposa, con tus hijos, te voy a vender y te vas a tener que ir de acá. Resulta que este hombre, al ver toda la situación, dice: Señor, te lo imploro, por favor, dame la oportunidad. Yo te voy a pagar todo el dinero que te debo. Y el amo comienza a ver algunas posibilidades y le dice: está bien, yo te perdono y te doy la oportunidad.
Y es una gran historia de perdón quizás. Es como si ahorita estuviésemos hablando de que tú le debes a alguien $1,000, $2,000, $3,000 y te diga, bueno, está bien, yo no te voy a llevar a la cárcel. Aunque me siento estafado, no te voy a llevar a la cárcel. Yo voy a esperar que tú me puedas pagar. Y es una gran historia de perdón. Y quizás nos inspira a ver esta palabra perdón como parte de nuestras vidas. Pero ¿qué cuando en nuestra vida cotidiana el perdón se hace un poquito más difícil? ¿Qué cuando vemos historias como la de Jorge Ellis, donde pudiste ser tú, pude ser yo, puede ser tu hijo el que pase por una circunstancia así? ¿Será que el perdón se va a evidenciar también como en esta historia? Y quiero irme a la enseñanza central de hoy. Si tú te vas de aquí entendiendo que el amor perdona, hemos ganado un gran espacio, es decir, has invertido muy bien tu tiempo. Entonces, el amor perdona. Ahora, ¿por qué yo digo que el amor perdona? Basado en una historia que quizás ni siquiera ocurrió, en una historia que te inventaste acerca de la esclavitud y cómo un amo pudo perdonar a su esclavo. ¿Será porque vimos una historia de vida y donde vemos el perdón inmerso que podemos concluir que el amor perdona? ¿Y qué tal cuando se trata de un asesinato? ¿Qué tal cuando alguien le quita la vida a otra persona y esa persona es cercano a ti o es tu familiar? ¿Qué de cuando tenemos problemas en las relaciones interpersonales entre esposos? ¿Qué de cuando hay problemas porque tu papá te dejó? ¿Qué de cuando te sientes abandonado? José, ¿cómo tú dices que el amor perdona si tú no entiendes mi situación? ¿Cómo tú concluyes que el amor perdona si tú no estás viendo lo que pasa en el mundo exterior? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Y definitivamente cuando yo empecé a indagar en estas cosas, lo puse quizás no como una verdad, pero sí como algo que podemos estudiar durante un tiempo y al final de esta sesión, de esta enseñanza, podamos concluir que el amor perdona. Veamos algunas cosas que pueden quizás rebatir o pueden levantar esta gran afirmación. Y me voy a ir a Mateo 6:12, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y voy a partir de allí del Padre Nuestro. Este es ya cerrando el Padre Nuestro cuando Jesucristo dice, ¿quieren orar? ¿Quieren aprender cómo orar? Bueno, yo les voy a decir cómo orar. Entonces, hagan de esta manera y al final le dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí se viene algo que en lo personal yo estoy en desacuerdo. Y no muchas veces estoy en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Y quiero que no se malinterprete, pero creo que en la realidad esto se vive de otra manera. Creo que en la realidad esto no es tan así como lo vemos en el Padre Nuestro. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú has recibido más perdón o menos perdón del que tú has dado? En nuestra vida diaria creo que recibimos más de lo que estamos dispuestos a dar. Hemos recibido un perdón y a veces no somos tolerantes y no podemos perdonar a otros. Por eso quizás estoy un poco en desacuerdo. Porque en la práctica diaria, cuando veo todo lo que Jesucristo hizo por mí, y que yo a veces caigo en diatribas tontas, en si perdono o no perdono a alguien. Te estoy hablando de mí a título personal. Pero ¿qué de ti? ¿Tú estás perdonando como Jesucristo te perdonó? Y si la respuesta es no, eso apalanca un poco lo que yo estoy pensando, de que en la vida real, en nuestra vida cotidiana, no es tan así. Ahora, ¿por qué hablar de estas cosas? Porque creo que tenemos que tener un basamento para que nuestro amor pueda ser más grande del que ahora estamos practicando. ¿Por qué hablar del perdón?
Porque creo que el perdón nos lleva a otro nivel de vida. Nos lleva a una felicidad que muy pocas veces experimentamos. El perdón muchas veces nos roba espacio que tenemos que salir a pelearlo, porque si no vamos a vivir en en infelicidad, y vamos a vivir en amargura. Vayámonos a esa relación que te ha costado tanto perdonar. Aquella persona que quizás te violentó tu espacio, aquella persona que no se ha portado tan bien contigo, aquella persona que te ha quitado todos tus méritos, quizás puede ser tu jefe, puede ser tu papá, aquella persona que no ha creído en ti, que te abandonó, que abusó de ti. Si nos vamos a esa relación, entonces quiero que te vayas a cómo te has sentido. ¿Te has sentido feliz cada vez que recuerdas este episodio? ¿O te sientes amargado, te sientes airado? ¿Sientes que lo que abunda de ti cuando recuerdas este episodio es amor? ¿O hay otras cosas que están floreciendo? Y por eso quiero que podamos conversar acerca del amor, de que el amor perdona. Entonces, me voy a ir al siguiente pasaje. Un poco más adelante, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y fíjate la palabra también. Es decir, así como tú perdonas, también así serás perdonado. ¿Nos conviene perdonar o no? Solamente por conveniencia, por un trueque. Solamente veámoslo por solamente recibir algo. Si queremos recibir el perdón de Dios, entonces debemos perdonar. Y fíjate lo que sigue diciendo: pero si no perdonan a otros sus ofensas, y ahí viene la parte difícil, vean lo que sigue diciendo: tampoco, del también pasamos a tampoco. Es decir, que si no perdonas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Veamos esto como algo de lo cual nos podemos beneficiar. Nos podemos beneficiar delante de Dios. Y partamos del acto de amar, de que el amor perdona, solamente para recibir un beneficio. Algo bien egoísta, pero algo bien real también. Partamos solamente de allí, de ese beneficio egoísta. Y vamos un poco más adelante y veamos en Colosenses lo que dice. Colosenses 2, 13, 14. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Y Pablo le está escribiendo a esta colonia para decirle: oye, entiendan algo. Ustedes eran pecadores y todos los pecadores estaban muertos porque la ley los condenaba. Es decir, si tú no aceptabas a Jesucristo, si tú no buscabas el camino de Dios, entonces estabas bajo la ley, estabas bajo el pecado. Pero Él les dice: pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Resalto la palabra todos porque muchas veces nosotros también vivimos creyendo que Dios nos perdona algunas cosas sí y algunas no. ¿Te has sentido alguna vez que Dios no te perdona algo? Vamos, tú y yo muchas veces no venimos a la iglesia, no nos comprometemos más no porque Dios no nos perdona, sino porque nosotros mismos no nos perdonamos. Vivimos con una culpa, con una falta de perdón. Entonces, si Jesucristo ya murió en la cruz y nosotros aceptamos su camino, quiero que entiendas que es una verdad que se cumple cada vez que tú decides arrepentirte, y en ese arrepentimiento entonces vendrá te absuelve del pecado. Ahora, ¿qué significa perdón? Perdón es pasar por alto la ofensa. Perdón es absolver a alguien de algo. Perdón es quitar
esa deuda que esa persona tiene contigo. Sea una deuda financiera, una deuda afectiva, sea una deuda relacional, sea cualquier tipo de deuda, el perdón lo que hace es absolver la deuda, es decir, pasar la ofensa por alto. Eso significa perdón. Si eso significa perdón, quiero que veamos entonces nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo han estado las relaciones interpersonales entre los rojos y los azules? ¿Cómo han estado las relaciones interpersonales entre los padres y los hijos? ¿Cómo están las relaciones interpersonales entre los cristianos, los evangélicos y los católicos? Entre los evangélicos y otro tipo de religiones. ¿Será que el perdón entra en alguna de estas relaciones? ¿Será que este amor que perdona tiene que ser una manera de vivir para poder romper esa gran barrera que existe en las relaciones interpersonales? ¿O será que no existen relaciones interpersonales rotas por ser de algún color o de otro, por ser de alguna religión o de otra, solamente por ser hombre o mujer? Porque a veces creo que los problemas matrimoniales y a veces la falta de perdón tiene que ver con que uno es hombre y la otra persona es una mujer. Y eso es lo normal que haya en un matrimonio. Entonces, si nosotros no entendemos que ya Jesucristo murió por nosotros y que nos ha perdonado, que nos ha dado de su profundo amor para que nosotros podamos vivir, si no aceptamos ese amor, difícil va a ser que nosotros perdonemos. Les hago una pregunta. ¿Será que este concepto de perdón es fácil o difícil? ¿Absolver a alguien de la deuda es fácil o difícil? ¿Pasar por alto la ofensa es algo difícil o fácil? Pareciera que fuese muy difícil, ¿cierto? Tanto así que se quedan sin aliento. Pero yo quiero que sepas algo. A veces, cuando entendemos el amor de Cristo, es que nos vamos a poder dar cuenta de que podemos pasar eso por alto. Y solamente te lo voy a comprobar de la siguiente manera. ¿Qué tuviste que hacer tú para que Jesucristo te perdonara? ¿Cuánto castigo recibiste antes que Jesucristo te perdonara? Quizás viviste las consecuencias de tus actos, pero no fue algo que Jesucristo dijo, y me la vas a pagar, y hasta que no la pagues yo no te perdono. Hay veces que pareciera que no lo vemos tan práctico, el amor y el perdón de Dios para nuestras vidas, y por eso quizás no lo podemos dar. Me voy a ir a otra parte del pasaje que dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, tú eras esclavo del pecado y ahora eres libre solamente porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Solamente por eso. Ahora tú eres libre del pecado. Y esa misma libertad podemos proporcionársela a otras personas. Esa misma libertad que tú estás pudiendo experimentar, que Jesucristo te está dando, que Dios te está dando, quizás es la misma libertad que tú le vas a tener que dar a otros. O por qué no, la misma libertad que tú te deberías dar. Porque yo creo que la falta de perdón no le hace tanto daño a la persona que no lo recibe, le hace más daño a la persona que no lo da. Porque quien vive amargado, quien vive triste, quien vive en un sufrimiento constante es el que no lo da. No sé si te ha pasado que a veces tú dices, ahí va ese desgraciado, allá va esa bicha. Y esa persona ni se da cuenta que tú estás ahí. Esa persona ni siquiera se da cuenta que tú existes. Y se te amarga el día a ti. Ahí está el jefe, el fanfarrón, el gruñón, el yo no sé qué. Y el jefe está relajado.
Y a quien se le amarga el día es a ti, solamente porque no has decidido perdonar. Y sé que es un proceso difícil. Sé que es un proceso que quizás va a tomar tiempo y que vas a necesitar algunas herramientas. Y por eso quiero darte más herramientas. David escribía el Salmo 103 y en el verso 2 al 4 dice: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te corona de fiel amor y compasión. Lo que David nos está diciendo es: yo entiendo lo que Dios hace, pero también entiendo lo que Dios me da a mí a través de las acciones que yo tome. Por eso yo te pido, Dios, que me des, dame de ese amor, de ese fiel amor y compasión. Dice: salva tu vida de la muerte. Es decir, cuando te salva de la muerte es cuando tú recibes ese amor y compasión. Que David entendía que vivíamos como esclavos cada vez que nos perdonábamos. Cada vez que nos dábamos amor y compasión, entonces David entendía que había algo mal, que no estabas viviendo tu vida, sino que estabas camino a la muerte, camino a la destrucción. Y fíjate que es bien importante lo que dice David. ¿Por qué? Porque era una persona que está catalogado en la Biblia como alguien que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Ningún otro personaje que aparezca en la Biblia ha recibido esta distinción: ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, el corazón de Dios era el mismo corazón que David tenía. Era un corazón que estaba haciendo la voluntad de Dios. No porque David no se haya equivocado, porque se equivocó muchas veces, porque pecó muchas veces, sino porque cada vez que él iba y cometía un pecado, también iba y se arrepentía. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para perdonar cuando siento tantas cosas dentro de mí? Qué fácil es perdonar cuando vemos a las personas que están allí en la Biblia. Pero ¿qué de las situaciones reales? ¿Qué de lo que yo estoy viviendo en mi familia? ¿Qué de lo que estoy viviendo y eso que me calienta cada vez que veo a esa persona? ¿Qué del resentimiento que tengo dentro cada vez que veo a la persona que me hirió? Y quiero entrar aquí en algunas cosas que tienen que ver con el perdón. Muchas veces creemos que el perdón debe olvidar. No, ya yo perdoné, ya yo debo olvidar. Y yo te digo lo contrario: no deberías olvidar. Sí deberías perdonar, pero no deberías olvidar. ¿Por qué yo no debería olvidar? Porque si yo olvido, voy a volver a caer otra vez en la misma trampa, voy a caer otra vez en el mismo dolor, voy a volver a cometer los mismos errores, no voy a poner y establecer los límites que debería colocar. Entonces es bueno recordar, porque cuando recuerdo me permite entonces vivir con una mayor protección y vivir mejores relaciones interpersonales. Entonces ese mito de que perdonar y olvidar van de la mano, no necesariamente es así. Hay veces que queremos o tenemos un mito en nuestra cabeza que es que, bueno, si yo perdono, entonces yo estoy siendo condescendiente con la otra persona, estoy apoyando sus malas decisiones, sus malas acciones. No, solamente estás respondiendo con la misma gracia que Jesucristo te respondió a ti. No estás apoyando una mala decisión, no estás apoyando un pecado, solamente estás pasando por alto la ofensa. Pero eso no quiere decir que tú estés apoyando eso. Otra de las cosas es, muchas veces creemos que perdonar es que las cosas vuelvan a estar bien entre nosotros. Y perdón y reconciliación son dos cosas totalmente diferentes. El perdón te absuelvo. En el perdón yo te quito la deuda, pero para la reconciliación necesito que haya un feedback y un cambio de la otra persona. Para el perdón no necesito al otro, para la reconciliación sí necesito al otro. Imagínense
una persona que haya abusado sexualmente de un niño o una niña y los padres la perdonen, si esta persona no da cambios, van a volver a caer en lo mismo. No tienes que reconciliarte porque hayas perdonado. El perdón es obligatorio, la reconciliación es opcional. El perdón tiene que ver contigo. La reconciliación tiene que ver con dos, con los involucrados en el problema. Otra de las cosas que quizás pudiéramos pensar es que cuando nosotros perdonamos, quizás debemos esperar que el otro nos pida perdón. Y si nos vamos a que el perdón es obligatorio y que no depende del otro, entonces ya ese mito pudiera quitarse. El perdón te hace más beneficio a ti que al otro. El perdón te hace beneficio a ti, entonces no esperes a que el otro venga a pedirte perdón para que tú lo perdones. Tú puedes perdonarlo sin ni siquiera esa persona estar presente. Yo he conocido de historias de personas que han perdonado a familiares que han estado ya en otra vida. He conocido de hombres y mujeres que han perdonado a quienes fueron sus esposos o sus esposas y murieron. Ahora, ¿cómo se logra este perdón si esas personas murieron? Sencillamente porque no se necesita al otro para perdonar. Es una condición de tu corazón. Tiene que ver contigo y es una obligación que te va a hacer vivir en libertad. Vámonos un poco más adelante y en Mateo 5, 23, 24 dice: así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Fíjate que Jesús le da un valor tan alto al perdón, que está diciendo, ¿sabes cómo es la cosa? Yo entiendo que la iglesia se sostiene por los fieles que vienen a la iglesia. Jesucristo está diciendo, yo les dije, mire, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, paguen sus impuestos y traigan sus diezmos, sus donativos, sus ofrendas al altar. Pero ahora te estoy diciendo que hay algo más importante que todo eso. Y es que tú estés en paz, que tú puedas hacer las paces con aquel que sabes que te ofendió. Me importa tanto que te estoy diciendo, deja tu ofrenda ahí. No quiero que vengas a la iglesia. No quiero que estés en la iglesia si todavía tienes algo que perdonarle a tu hermano. Si todavía tienes algo que perdonarle a tu padre. Si todavía tienes algo que perdonarle a alguna persona que ha estado cerca de ti. Te doy el permiso de que vayas, arregles todo y después regreses. Eso es lo que está diciendo Jesús. Le está dando un gran valor al perdón. Ahora, ¿por qué Jesús le da un gran valor al perdón? Porque él entendía que era perdonar. Porque él entendía cuál era su camino y cuál era su misión aquí en la tierra. Jesucristo entendía muy bien cómo era el perdón y estaba mandando a las personas a perdonar porque él sabía lo que le esperaba y él sabía todo lo que él estaba haciendo y lo que iba a hacer. Cuando Jesús estuvo en vida, cuando estuvo viviendo su ministerio, se enfocó muchas veces en que las personas pudieran perdonar, en que las personas pudieran tener buenas relaciones interpersonales, en que las personas pudieran vivir con ese amor que Jesucristo iba a demostrar un poco más adelante. ¿Y cómo demostró Jesucristo ese inmenso, ese profundo amor? Cuando se entregó por tus pecados y por los míos, aún sabiendo que los íbamos a cometer, pero no importando que tú y yo nos acercáramos, Él decidió pagar el precio. Esa es la gran noticia que nosotros podemos recibir. Esa es la gran muestra de pasar por alto la ofensa. Tú y yo nos equivocamos a diario y eso no detuvo a Jesucristo del camino a la cruz del Calvario. Eso no detuvo a Jesucristo de que Él cumpliera su misión en la tierra. Eso no detuvo a Jesucristo para que Él pudiera morir y resucitar y ser la esperanza para ti y para mí de que Él va a regresar en algún momento. Eso no lo impidió.
Entonces, Jesucristo entendía cuál era el amor, pero también Jesucristo entendía que ese amor llevaba una parte de perdón. Si nosotros queremos amar más, yo quisiera que nos evaluáramos. ¿Cómo estamos con el perdón? ¿Cómo estás con el perdón a título personal? ¿Hay alguna relación fracturada por la falta de perdón de tu parte? ¿Hay una relación fracturada porque tú no has tomado el paso y sabiendo que tienes que pedir perdón, no lo has hecho? ¿Te viene algo a la mente? Yo quiero que mantengas eso en la mente. Y quiero ahora que lo compares. Si eso es más o menos algo que Jesucristo perdonaría. ¿Es tan grande esa ofensa que tú no la puedes perdonar y que Jesucristo no la puede perdonar? Y entiendo lo que tú estás sintiendo cada vez que recuerdas quizás ese momento. Porque puede ser difícil y doloroso. Pero quiero que entiendas que el dolor es parte del proceso del perdón. No porque perdones quiere decir que desapareció el dolor. Eso es parte del proceso. Cuando tú perdonas, solamente estás librando a la persona de culpa. Solamente estás absolviéndolo de pagar eso que hizo. Pero quiero que entiendas que en ti va a ocurrir una libertad y esa libertad va a ser un proceso. Yo sé que después que terminemos esta enseñanza, tú vas a salir un poco más libre de acá. Y si es algo tan grande que no puedes soltar, que no puedes perdonar porque la ofensa fue muy grande, yo quiero que sepas que nosotros como familia e iglesia tenemos un lugar diseñado para aquellas personas que les ha costado perdonar. Y en Red de Cuidado tenemos un taller que es el taller del perdón, donde orientamos a las personas durante algunas semanas a que puedan trabajar el perdón a otra persona o a que puedan entender que necesitan también pedir perdón. Si tú al final de esta enseñanza todavía sientes que te hacen falta más herramientas, yo quiero que sepas que puedes complementarlo con este taller. Y tú puedes salir de acá, ir al lobby, pedir información, unirte a uno de esos grupos para poder experimentar una vida diferente, una vida sin resentimiento, una vida sin rencor, una vida sin amargura. Y yo sé que eso es lo que muchos de nosotros anhelamos. Y cuando nos sometemos a perdonar, entonces todas esas cosas también vienen añadidas para nosotros, pero de una manera contraria, es decir, viene la alegría, ya no está la tristeza, viene el gozo porque podemos vivir en gozo y no tenemos que vivir en resentimiento. El resentimiento ha acabado con tantas cosas. El resentimiento es un tsunami que se viene en las relaciones interpersonales. El resentimiento muchas veces hace que las relaciones sean relaciones mediocres. Probablemente tú no tienes una gran ofensa que perdonar, pero sí tienes pequeñas cosas que no has terminado de perdonar y eso hace que tus relaciones sean mediocres. Tienes una relación que ha estado allí en el estándar, que tú a veces te preguntas, oye, ¿cómo si esta persona y yo somos hermanos de sangre, no podemos vivir una mejor relación? ¿Cómo es que si yo entiendo que mi papá me entregó todo, que él pudo dar más de lo que él pudo recibir, cómo es que yo no me puedo relacionar con él? Probablemente allí vas a tener que ir a tu corazón y ver si hay algo que no has perdonado. Porque entiendes muchas cosas, pero hay pequeños detalles que necesitan ajustes. Eso que pudiera mejorar tiene que ver con el perdón. Con perdonar quizás el abandono, con perdonar que tu papá o tu mamá hayan trabajado más de la cuenta y te hayan olvidado. Con que tú hayas sido el que haya criado a sus hermanos cuando le tocaba era a papá y a mamá.
con que tú quizás allí en tu matrimonio todavía no has perdonado la infidelidad que ha estado presente allí en el matrimonio. Y yo te entiendo que a veces tomar esto toma quizás tiempo, pero también toma mucha valentía de nuestra parte. Porque nuestro cuerpo, nuestra vida siempre nos va a exigir venganza, venganza, venganza. Y cuando tú entiendes el amor de Dios y el profundo amor de Dios en tu vida, entonces tú estás diciendo: rechazo la venganza no será parte de mi vida. Yo, cada vez que me hagan mal, yo pagaré bien. Yo haré las cosas bien. La palabra dice, y Pablo decía: oye, mira, no se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharán si no desmayan. Si alguien te hace mal, paga el mal con el bien. Todas esas cosas las podemos experimentar cuando empezamos a comprender el amor de Dios en nuestra vida. Cuando empezamos a ver a aquel que amó tanto, que decidió perdonar. Y yo me quiero ir un poco más adelante acá. En Lucas 17, 3, 4, dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, ¿qué dice? ¿Cuántas opciones nos está dando Jesucristo allí? Una. Y esa única opción se llama perdón. Porque Jesucristo entendía que el amor perdona. Pero ahí estaban entonces los discípulos escuchando sus enseñanzas. Y de repente Pedro, que a veces le gustaba preguntar un poco más de la cuenta, estaba siempre indagando, era inquisitivo, estaba diciéndole algunas cosas. Y me voy a pasar del Evangelio de Lucas al de Mateo, en el capítulo 18, y dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? 7 veces. Y Jesucristo, como vino a esta tierra, creo que para subir los estándares, no para vivir de una manera ordinaria, sino para vivir de una manera extraordinaria, fíjate lo que le responde. Le dice: no. Respondió Jesús: perdónalo 70 veces 7. Puso la barra más alta. Si a ti y a mí nos cuesta perdonar 1 o 2 veces, tenemos que perdonar 70 veces 7. Y aunque esto es algo que quizás no te vas a poner con una calculadora, con un checklist: ya llevo 1, ya llevo 2, llevo 3, llevo 4, llevo 5, ok, ya estoy llegando a la meta. No se trata de eso. Es lo que te está diciendo es: no solamente 7, es que lo perdones hasta que sea necesario. Una persona que cometa algo contra otro durante 70 veces 7 en el día, necesita ser perdonado 70 veces 7. Lo que te está diciendo es: no importa lo que te hagan, yo te estoy diciendo, ve y perdónalo. Así como te dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, te está diciendo: ve y perdona. Ve y perdona, y vas a ver los beneficios que hay detrás de todo el perdón. Y más adelante, en Colosenses dice: si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Pablo estaba hablando acerca del perdón y le dice: no es una opción. Si ya ustedes recibieron el perdón del Señor, están en el deber de perdonar. Y cuando comenzamos te conté una historia, que te imaginaras a este amo y te imaginaras a este siervo. Yo quiero terminar la historia porque la dejé inconclusa. Y la historia termina de la siguiente manera: este hombre le quitan su deuda y después esta persona queda en libertad. Queda en libertad y se recuerda que una persona le debe 100 monedas. Y le dice: me pagas, y lo agarra por el cuello. Tú me vas a pagar, de lo contrario te voy a llevar a la cárcel. Si tú no me pagas, tú y yo vamos a tener un problema legal.
Y resulta que este hombre lo quería llevar a la cárcel y todas las personas que estaban alrededor se dieron cuenta de lo injusto que estaba haciendo y le dicen: oye, rey, mira lo que pasó, tú le perdonaste a este hombre tanto y ahora este hombre, porque le deben 100 monedas de plata, mira todo el show que causó, lo agarró por el cuello, le estaba diciendo que si no le pagaban lo iba a llevar a la cárcel, que él tenía que pagar cada uno de los centavos que le debía. Y el rey se enfureció tanto que dijo: tráiganme a este hombre hasta acá. ¿Acaso yo no te perdoné más de lo que este hombre te debe? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo tú, habiendo recibido tanto, estás entregando tan poco? ¿Sabes cómo es la cosa? Todo lo que yo iba a hacer anteriormente, ahora lo voy a hacer. Y quiero que sepas que vas a pagar las consecuencias solamente por no dar de lo mismo que recibiste. Y realmente esta historia no me la estoy inventando yo, eso también está en la Biblia. Es una de las parábolas que utilizó Jesucristo para hablar del perdón. Solamente que yo quise recreártela de una manera más comprensible. Pero eso está en la Biblia. Y al final Jesús cierra con broche de oro. Y fíjate cómo cierra Jesús, dice: así como este siervo trató, o como este rey trató a ese siervo, así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Jesucristo no nos está dando alternativa. Jesucristo nos está diciendo: oye, si yo les entregué el perdón y ustedes no tuvieron que hacer nada, si yo les di de mi amor incondicional, aún entendiendo que ustedes iban a seguir siendo pecadores, aún sabiendo que se iban a equivocar, si yo pude ir a la cruz del Calvario y recibir toda esa carga, ¿cuánto más ustedes reciban ese amor para que puedan perdonar? Reciban de lo que yo les estoy dando y no se lo nieguen a nadie. Porque Jesucristo entendía que el amor perdona. Eso era lo que Jesucristo entendía. Jesucristo nos llevó y nos está llevando y nos seguirá llevando a un nivel superior de amor. Un amor que perdona. Y quizás para perdonar muchas veces vas a tener que sufrir. Yo quiero cerrar esta parte de la enseñanza con lo siguiente. Quiero que hagas dos cosas. Número uno, pídele perdón a esa persona que tienes en mente. Elige a una persona y pídele perdón. Número dos, perdona de corazón a esa persona que tienes en mente. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí no todos necesitan perdonar. Los que necesitan perdonar, opción número dos, perdona de corazón a esa persona que tú sabes que tienes que perdonar. Y si necesitas pedir perdón, la opción número uno es la tuya. Pide perdón a esa persona que tienes allí en mente. Yo quiero cerrar esta enseñanza de una manera totalmente diferente. Normalmente después que le decimos a las personas cuál es el reto, oramos. Yo no quiero orar en este momento. Yo quiero que puedas ver un video de una manera práctica, de una manera creativa, quizás, de vivir en ese amor perdonador. Entonces, pónganse cómodos y disfruten de este material que hemos preparado para ustedes. Soy Derwin Freites y estoy aquí porque quiero perdonar y quiero que me perdone mi papá. Lastimosamente no pude vivir con mi papá y eso ayudó a tener mucho resentimiento, mucho dolor en mi corazón. Mi nombre es Gilmar y yo estoy aquí porque quiero pedirle perdón a mi mamá. Mi relación con mi mamá últimamente está dura por el hecho de que yo soy un poquito orgulloso y últimamente la dejo hablando sola. Bueno, mi nombre es Luis Rodríguez y estoy acá porque quiero perdonar a un amigo. Mi amigo y yo éramos compañeros de trabajo y nos llevábamos muy bien. Sin embargo, hubo un día en donde Alberto y yo comenzamos a discutir sobre diferentes ideologías políticas y, bueno,
la discusión se tornó un poco difícil. Mi nombre es Héctor Pérez y estoy aquí para pedirle perdón a mis padres, ya que ellos han sufrido mucho y por mi culpa mi familia no ha sido la familia feliz que tanto quiero que sea. Hola, mi nombre es María Verónica, estoy aquí porque quiero pedirle perdón a una amiga. Me relacioné con un grupo de amigos que no simpatizaron con ella, me metieron algunas cosas por la cabeza, creí rumores que eran rumores. Sin embargo, desde ese día no nos vemos y no nos hablamos. De verdad quiero recuperar su amistad. Y eso fue creciendo en mí un gran dolor, un gran resentimiento que inclusive me acompañaron hasta ya la edad adulta. Y hoy he decidido perdonarlo. Ya se pensaba que eras tú. Aló, Hola. ¿Qué es esto? Sorpresa. Hola. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola. Hey, Alberto, ¿cómo estás? Palucho, ¿todo bien? Todo bien. Mira, te puede parecer un poco extraño que después de tanto tiempo estemos hablando. Pero bueno, quería pedirte perdón. Papá, te debes de estar preguntando qué todo esto, ¿no? Yo quiero perdonarte y quiero que me perdones porque a lo mejor, bueno, pues esa misma frustración de no tenerte cerca ni nada por el estilo, a lo mejor hacían acciones que no debían. Muchas gracias, hijo. No, guárdame. De verdad, te agradezco esto. Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Me dejas loco con esto porque no me imaginé que esto se trataba de ti tampoco. Pues más que tenemos casi 2 años o algo así. Sí. Sin tratar. quiero pedirles perdón a los dos de todo lo malo que les he hecho. Me siento arrepentido de todo esto, yo no me siento a gusto de todas las cosas que han pasado por culpa mía y me gustaría que me aceptaran el perdón, que lo doy con todo corazón. Te quiero decir que te amo mucho y te quiero pedir perdón si te he fallado mucho, si te he dejado hablando sola. Y nada, te amo. Quiero pedirte perdón porque sé que fallé, no escuché, no te presté atención, no valoré todo el tiempo de amistad que teníamos de verdad. Y Emilia, me hace falta como amiga, me hace falta como hermana, me equivoqué, lo digo de corazón, te pido perdón y que ese pueda ser el mejor regalo para ti. Bueno, sin embargo, claro que te perdono, hermano. Bueno, te voy a estar llamando para que salgamos por ahí y conversemos. ¿Te parece? Seguro, hermano, seguro. Muchísimas gracias por esto. Sí, está bien. Por mi parte, sabes que te amo. Y no sé, esto es una sorpresa muy agradable. No sé cómo tomarlo. Gracias. En este caso te quiero pedir perdón y espero puedas aceptarlo. Sí. Claro que sí. ¿Me perdonas? No te perdono.
letra de la canción Profundo Amor. Cuando nosotros podemos ir y postrarnos ante Dios y pedir que Él nos llene, que Él nos dé de su profundo amor, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias. Porque no lo estamos haciendo con nuestra fuerza, no lo estamos haciendo con nuestro amor. Y yo quiero que allí tú puedas experimentar la libertad en esta mañana. Que quizás puedas traer a tu mente a esa persona que necesita de tu perdón. Que tú puedas traer a tu mente a esa persona que quizás abusó de ti cuando estabas pequeño. Que tú puedas traer a tu mente a esa persona que te abandonó, que pusiste tanta expectativa sobre esa persona y no cumplió. Que tú puedas decidir hoy perdonar, experimentar el amor que perdona. Y tú que quizás te has equivocado tantas veces y necesitas pedir perdón, este también es un gran momento para hacerlo. ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿Qué tienes que planear para poder experimentar algo diferente en tu vida? Yo quisiera orar por cada uno de ustedes para que puedan vivir en esa libertad que solamente Jesucristo puede entregar. Para poder vivir en ese amor, pero que podamos recibir de ese profundo amor y ponerlo en práctica día a día. Que ya salgamos de esa prisión que quizás tenemos dentro de nosotros, que se llama resentimiento. Señor Padre amado, hoy te pido por cada una de estas personas que está acá. Te pido, Señor, por cada uno de aquellos que están viviendo en el resentimiento, sea porque fueron abusados, porque fueron olvidados, porque fueron abandonados, porque sencillamente, Señor, alguien abusó de ellos emocionalmente, físicamente, porque alguien les prometió algo y no lo cumplió, Señor. Aquellos que han pasado por procesos de infidelidad, Padre, mira las heridas que hay en estos corazones que están acá, Señor. Estas personas que están acá, Señor, que vienen con tantas heridas, Señor. Que puedan recibir de tu amor, que puedan recibir tu perdón, que puedan recibir ese inmenso amor que puede dar a otros lo que ellos recibieron. Que ellos hoy puedan experimentar, Señor, esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús, pero que también puedan dársela a otros, Señor. Te pido que le des valentía para poder dar perdón. Te pido, Señor, a aquellos que le des valentía para poder pedir perdón, Señor, y restaurar quizás una relación que ha estado rota, fracturada, Señor. Que podamos ser humildes y reconocer que nos hemos equivocado. Señor, te pido por cada hombre y mujer que está acá, Señor. Te pido para que puedan vivir en libertad. Para que no vivan encerrados en la prisión de la amargura, para que no vivan encerrados en la prisión del resentimiento, para que no vivan encerrados en la prisión de la mentira, Señor. Te pido, trae libertad a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber venido. Este es un tema difícil, pero traerá grandes beneficios. Así que practíquenlo. Nos vemos la próxima semana.